Bueno, quiero presentar este libro, uno de los tantos aportes de Felipe Piña a nuestro conocimiento y a nuestro entretenimiento. Porque lo maravilloso de Felipe es poder entregar la historia de una manera que uno lee una novela, en la que todo es cierto, pero en la que todo es también pintoresco, entretenido, a veces divertido, siempre emocionante. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por todo esto. Voy a dejar el libro aquí para que de vez en cuando tengamos un toque. Pero hoy es día de Güemes. Sí. El lunes es Belgrano. ¿Qué va del viernes al lunes? ¿Qué va de Güemes a Belgrano? ¿Cómo los podemos unir? Bueno, va un gran vínculo, una gran relación que tenían ellos. Güemes era el hombre que San Martín designa en el dispositivo de la frontera norte, que era un dispositivo gigantesco que iba de Salta al límite con Perú, todo Bolivia, ¿no? Donde había 104 republiquetas, que eran organizaciones político-militares que estaban defendiendo 104 pueblos y zonas que se defendían del español, y todo eso estaba articulado por Arenales, por Güemes, por Juan Azurduy, por Manuel Padilla, gran cantidad de las calles de Villa Crespo, Camargo, Muñecas, todas esas calles. Yo vivo por ahí, mirá. Son jefes de las republiquetas, Antesana, tipos heroicos donde los indígenas, los originarios, las mujeres tenían mando, eran sociedades altamente igualitarias, estas republiquetas de las que se ocupa Mitre en un libro muy interesante, y donde eran la primera línea de defensa frente al enemigo, ¿no? Que venía del Perú, por supuesto. Güemes además es el hombre que le permite a San Martín hacer el cruce de los Andes, ese le hace el aguante, ¿no?, de esos ejércitos que bajaban del norte, y fíjate que entre 1814 y 1821, cuando lo matan, hay 9 invasiones españolas que son frenadas por Martín Miguel de Güemes y sus infernales, que no tienen solamente que ver con el color del poncho, sino con que le hacían la vida un infierno a los españoles. ¿Y Belgrano en esta...? Belgrano en esto tenía que ver porque era el jefe del ejército del norte y era su socio, tanto antes del 14 como después del 16, cuando vuelve de Europa, es su lugarteniente, su confidente. La persona con la que más se escribe Belgrano es con Güemes, cartas maravillosas, confesándose la miseria, ese gobierno porteño que no le mandaba recursos porque temía que aparezca un Artigas, literalmente, un Artigas en el norte. Pensá que a Güemes le decían el padre de los pobres, igual que al otro, ¿no? El mismo nombre. Y por ser el padre de los pobres lo podía convencer, por ejemplo, de despojarse de todo para hambrear a los españoles cuando los españoles conquistaban algo y matarlos de hambre, y entonces en vez de pelear porque no se podía, claro, los mataban de hambre. Bueno, eso es lo que hizo también Belgrano con el Éxodo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido hay una coincidencia interesante. Y estas partidas eran enormemente eficientes y el armamento provenía de lo que podían capturar al enemigo, ¿no? Ellos no tenían nada. Es muy conmovedor como el pobre Belgrano, que no tiene nada, le manda lo poquito que tiene y se disculpa por lo flaco que están los caballos, lo mal que están los fusiles, le da lo poco que tiene él, que tampoco le mandaban, ¿no? Era una guerra de pobres, mientras Buenos Aires estaba obsesionada con Artigas, que era su gran problema, ¿no? Y a lo mejor se le debe a ellos que la Argentina sea lo que es, porque mejor... Buenos Aires hubiera entregado todo, no todo, pero hubiera entregado buena parte. ¿Para qué queremos Salta, Jujuy? Habrían dicho. Yo digo siempre... En cambio, Belgrano y Güemes pensaban distinto. Bueno, a Belgrano y a Güemes se le debe que la Argentina no termine en Córdoba, con suerte. Se le ordena bajar, cuando Rivadavia le ordena bajar en el éxodo a Belgrano, le dice que no tiene límite en ese retroceso, ¿no? Y cuando llega a Tucumán, Belgrano desobedece y con el pueblo tucumano da la gran batalla de Tucumán. Belgrano un poco persuadido también o ayudado en sus convicciones por Dorrego, ¿no? Sí, Dorrego, un gran lugarteniente, el hombre de un coraje extraordinario. Ganador de la batalla. Ganador de la batalla. La entrada de Dorrego en acción claro, en la batalla. De un coraje tremendo y cosas muy locas como esa plaga de langostas que se da en ese momento, en la batalla de Tucumán, que eran langostas muy gigantescas que ensombrecieron el cielo y le pegaban a los españoles, pensaban que eran balas que le estaban pegando a las langostas que se le venían encima. Coraje que no era de hombres hechos y derechos, sino de muchachitos casi. Muchachitos, estaban los decididos del norte, que es un nombre hermoso, ¿no? Decididos del 16 norte. años tenían, 16, 15. 17 años. Los decididos del norte, parece un nombre deportivo. Hermoso, a mí siempre me pareció fantástico, son decididos del norte. Es un nombre murguero, te diría. Eran muchachitos de 15, 17, 18 años, milicianos, ¿no? Milicianos que estaban en la avanzada y que tienen una muy noble tarea que es ser la retaguardia de la retirada del éxodo. O sea, los tipos que le iban a poner la cara al español que los venía persiguiendo. Ahora, hoy muere Güemes, pero en realidad hace 10 días que empezó su martirio. Su agonía en la horqueta,
donde lo van a ver permanentemente los españoles a ofrecerle dinero, llevarlo fuera de la zona de combate, darle mucha plata, curarlo, bueno, todo lo que él quiera. Y él los amenaza con fusilarlos, ¿no? Lo saca carpiendo, le da la orden a su segundo de que inmediatamente lo aparte porque lo va a mandar a fusilar desde el lecho de muerte, ¿no? Una persona que está ahí y lo único que le pide es que por favor recuperen Salta, cosa que va a ocurrir. Que siga la lucha, comprométase a seguir la lucha. ¿Y a quién se lo pide? A este señor que tiene la calle en el Alto Palermo, que todo el mundo se pregunta, ¿quién es Vitt? Bueno, Vitt es el lugarteniente de Güemes. Le dan un balazo en la cadera. Le dan un balazo en la cadera, exactamente. Y ahí hay la oligarquía sarteña echa a correr una versión de que había ido a ver un amante y que por eso, bueno, pues no lo querían, ¿no? Porque fíjate que poco antes de su muerte, la oligarquía salteña hace lo que llama la revolución del comercio, que es todo muy explícito esto, claro, ¿no? Están haciendo una revolución porque están perdiendo plata, la revolución del comercio, donde lo derrocan, y su extraordinaria hermana, Macacha, que es un personaje de película realmente, es la que subleva al pueblo y logra reinstalarlo en el gobierno. Lo cual no era tan fácil porque Macacha estaba casada con un español. Sí, exactamente. ¿Por qué cuando yo era chica, que fue hace varios años igual, Güemes prácticamente no existía ni en la educación formal y tampoco el feriado, que lo inauguramos? No, bueno, ¿qué pasó con Güemes? Bueno, Güemes es un personaje odiado por la historia oficial y por Buenos Aires. Fíjate que cuando muere Güemes, el diario más importante de Buenos Aires, La Gaceta, dice: murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos, ¿no? Así tituló la muerte de Güemes el diario más importante de Buenos Aires, y por supuesto la historia oficial habló muy mal de Güemes porque era gaucho. Incluso una cosa increíble, en 1907 se hace el panteón escolar, donde van a ir las figuritas recortables del Villiquen. Me acuerdo perfecto. Bueno, y ahí lo sacan a Güemes, y uno de los elementos de por qué lo sacan es porque era gaucho. Felipe, cosa de loco, ¿no? Lo dijiste creo que al pasar, pero ¿cuál fue el rol en el caso que haya tenido uno, que entiendo que sí, de Güemes en las invasiones inglesas? Bueno, tiene un rol increíble porque él era lugarteniente de Liniers y le toca una fuerza de caballería que toma un barco por tierra, un barco llamado Justin de los ingleses que había quedado encallado en el río, y él, aprovechando esa situación, con una tropa de gauchos a caballo, toma un barco. ¿Cuántos años tenía Güemes ahí? Tenía 15, 16 años. Es increíble. Sí. ¿En dónde fue eso? Eso fue en cerca del puerto, de lo que hoy es el puerto de Buenos Aires, ¿no? Acá. Cerquita de acá, un barco que había quedado encallado, y es uno de los pocos casos de barcos tomados a caballo desde la tierra con Martín Miguel de Güemes, ¿no? Si uno tuviese que definir por qué peleaba Güemes, ¿cuál era el objetivo de máxima de Güemes? Hay uno muy identificable. Defender la frontera, ¿no? Sí, primero una defensa porque, como él dice, son bestias abominables los españoles que están bajando. Recordemos que es el ejército español, pero integrado por muchos americanos, ¿no? Y arrasaban con pueblos, violaban mujeres. La orden del virrey de la Serna era quemar todo lo que había. No importaba las edades, los sexos, ¿no? Entonces era, en primer lugar, la defensa, y en segundo lugar, el objetivo de la libertad. ¿Cuántas veces paró el ataque enemigo? 9. 9 veces. Ejército que nunca bajaron de 3.500 hombres, con generales bisoños que venían de ganarle a Napoleón, digamos, no es que estaban peleando con... ¿no? En Waterloo. Claro, era la gente de 1815. Algunos de ellos sí. Muchos, y esto era... Bueno, es un tipo que yo no creo que no tiene parangón en la historia argentina, es un personaje muy importante, muy querido por su pueblo, muy buen gobernador, porque él además era gobernador, mientras gobernaba. Y Buenos Aires le inventaba conflictos, por ejemplo, le arma una guerra civil con Tucumán, ¿no? O sea que tiene dos frentes. Era un tipo muy odiado, realmente. Sí, odiado además por la oligarquía. Por supuesto, claro. La oligarquía es la que finalmente lo traiciona. Lo traiciona, que ya estaba negociando con los españoles, ¿no? Está esperando ahí la caída de Güemes. Está el Benítez ese, que es el que lo Barbarucho Valdés. Barbarucho Valdés, ¿no? Ajá. Es el que finalmente guía a estas fuerzas españolas. Pero a ese fue el que lo había salvado de que lo fusilaran. No, ese es otro, sí. Vos decís Benítez. Benítez, sí. Sí, exactamente. Pero el último que guía a las tropas es Barbarucho Valdés. Felipe, ¿qué otro prócer para vos tendría que ser incluido? Ahora está Güemes en la consideración. ¿Y cuál tendría que ser excluido? O sea, ¿a quién agasajamos o lo estudiamos y no vale la pena, pero por ser malo, no porque su historia no sea interesante? Para mí, y no porque esté Víctor Hugo acá, Artigas es un personaje absolutamente que compartimos con Uruguay, que tiene muchísimo que ver con
lo mejor del pensamiento de la primera década revolucionaria, ¿no? Todos ellos se parecen porque al gobierno de Buenos Aires le dan pelea toda la vida. Artigas, Güemes, Belgrano, que no respeta la orden aquella, y San Martín mismo. San Martín mismo a San Martín lo manda a matar a Alvear, uno de los que había que excluir, digo yo, ¿no? del panteón. Bueno, Alvear sería para excluirlo. Alvear es tremendo. Esa entrada que hace a Montevideo después de todo lo que había pasado, haciéndose el héroe. Por favor. Claro, Alvear es el sobrino del director supremo. Montevideo es fundamental porque si Montevideo es recuperada, se evita que la enorme expedición que venía de España desembarcara ahí, 20.000 hombres. Así que la toma de Montevideo era fundamental. Es un trabajo muy fuerte de Artigas, de la milicia de Artigas, del propio Rondó, y cuando hay que llevarse los laureles, aparece de la nada Alvear y es el gran triunfador de Montevideo, lo que lo catapulta a ser el director supremo. Y ahí su primer objetivo es voltear al gobernador San Martín. ¿Y qué pasa? Incluso intenta matar a San Martín, ¿no? ¿Y qué pasa inmediatamente después de la muerte de Güemes? Con la hermana, inmediatamente con la familia, después, con Güemes. la hermana sigue siendo un personaje muy importante en la provincia. En Salta sigue. Exactamente, después tendrá gobernadores importantes como Arenales y será una... Pero la imagen de Güemes en Salta sigue. No, la imagen de Güemes en Salta siempre fue una imagen, para el pueblo por lo menos, una imagen poderosa y es el prócer provincial, ¿no? Que yo creo que está mal eso, no por los salteños, sino que no es un prócer provincial, es un prócer nacional. Sí. Bueno, pero más allá de esta cuestión provincial, por supuesto que en Salta lo celebran, lo están festejando. Bueno, la bandera salteña tiene que ver con el poncho, ¿no? Digo, el poncho salteño, el poncho de Güemes. Pero digo, acá hay dos categorías de próceres, parece ser. Los que son del interior y los que son de Buenos Aires, ¿no? Te voy a interrumpir para invitarte a Salta, Dale, pero un ratito nada más, para ver cómo están celebrando y festejando. Allí está Adrián Salonia para contarnos cómo está en un día tan especial, después de una lucha muy ardua, el pueblo salteño. ¿Cómo te va, Adrián? Hola, Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. Realmente se está viviendo un día muy especial en Salta. Bueno, todos lo sabemos, hoy es feriado nacional, pero los salteños sienten que hubo un resarcimiento en la historia porque hoy en todo el país se recuerda a Güemes. Hoy se cumple un año más de su fallecimiento. Claro, hoy hay, además de desfiles por las diferentes calles de Salta, estamos nosotros en el centro de convenciones, donde aquí, bueno, hay todos los conjuntos, van a cantar prácticamente salteños como los Guairas, que están a nuestro lado. Es un grupo, bueno, no revelación, no podemos decir, porque hace bastante que se escuchan, son muy admirados por los salteños y por todos los argentinos, así que, bueno, un día muy especial. Buenas noches, sí, muy especial para nosotros los salteños, contentos y agradecidos por este día. Una alegría para los salteños que sea feriado nacional, de alguna manera poner en el lugar a nuestro general Martín Miguel de Güemes, en un lugar muy importante, ¿no? Como lo ha sido siempre para nosotros. Así que una alegría. Y esta fiesta, bueno, nos juntamos todos los salteños acá a celebrar. Bueno, conjuntos, o por lo menos es un recital donde hay todos grupos de Salta o de otros provincias. Tenemos invitados, tenemos nuestros hermanos de Jujuy, los Tequis, la Cantada que también viene de Jujuy, y bueno, los Pericos que vienen, bueno, de Buenos Aires, y somos en este caso nosotros anfitriones también acá, como decía el Colorado, rendirle un homenaje a nuestro héroe que después de 200 años es reconocido nacionalmente, y eso para nosotros, más allá de la fiesta que hacemos todos los años y de todas las cosas que vivimos los salteños para la época de Güemes, ya sea fogones, guardia bajo las estrellas o cosas así, vivimos a esta fiesta de otra forma, ¿no? Es algo muy nuestro, es algo como el carnaval para los jujeños, para los riojanos. Esta fiesta de Güemes para los salteños es yo creo que lo que más sentimos. Y además, ¿no?, que a partir de ahora y todos los feriado nacional, ¿esto cómo lo ven? Bueno, como decían los chicos, ¿no? De reivindicación una persona tal de todo el territorio argentino. Creo que ha sido posible la liberación de todo el territorio del virreinato, ¿no? Creemos que sin Güemes no hubiese sido posible, así que nos parece justo que se le dé el merecido reconocimiento, ¿no? Bien, bueno, ahora si te parece, Víctor Hugo, vamos a cerrar a capela. ¿Les parece? Los Guairas, salteño, todos nacidos aquí en esta provincia. A ver si se animan. Cantamos. Adelante. Un Buenos Aires. Impresionante. La imagen, le cuento a Adrián Salonia,
que está acompañando su envío desde Salta. Nos faltó Robertito para hacer un comentario porque me pareció ver a la señora Isabel Macedo allí en el público. Pero miren lo que es esta toma. Qué lindo. Es un Qué lindo, pueblo. ¿no? Qué bueno, ¿no? Un pueblo por Güemes. Vale la pena esto. Iván, ¿le querías preguntar algo a Felipe? Tengo una duda con Felipe, vamos a preguntar a Felipe y le hago extensiva a la mesa también. Si Güemes fue un caudillo popular odiado por la oligarquía, si uno hiciese extensivo ese concepto ahora, que a mí me parece anacrónico el término de caudillo por la oligarquía. ¿Vas a decir qué va a hacer la DEA, por ejemplo, en Salta? No, pregunto por qué hoy, durante este año, con un gobierno de distinto signo al anterior, que a lo mejor tenía más raigambre popular que este, a lo mejor no tenía más raigambre popular que este, ¿por qué feriado ahora? Y esto se venía pidiendo hace muchísimo tiempo, ¿eh? Desde 1999 se venía insistiendo en que se produzca, quizá ahora habrá alguna razón que nosotros no sabemos muy bien cuál es, nos imaginamos, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Por supuesto, cualquier acto de justicia, cualquier reparación siempre es muy bueno. Sí. Felipe, tenemos una síntesis que nosotros habíamos preparado para la charla. Te pido que la observes y después, a partir de eso, reanudamos la charla por Güemes y también por Belgrano, no nos olvidemos del lunes. Güemes, Güemes. Me suena Güemes. Muchos dicen que Güemes fue el primer guerrillero. Y miren qué barrio Paquete de Buenos Aires le pusieron un monumento, ¿eh? Sí, la verdad que no creo que mucha de la gente que pasa por acá sepan quién fue Güemes, uno de los más grandes héroes de la independencia nacional. Martín Miguel de Güemes, nacido el 8 de febrero de 1785 en Salta, de una familia rica, burgués terrateniente, podríamos decir, porque hace la diferencia, ¿no? Es decir, su origen no le impide hacer lo que hace realmente. De muy jovencito entra a la milicia y va a participar en las invasiones inglesas y, bueno, demuestra sus dotes de jinete ya de muy jovencito, y Liniers le encarga una misión muy particular, que es quizá la primera acción militar de Martín Güemes, que es tomar un barco que ha quedado en tierra, ha quedado encallado por las características de la bajante del río de la Plata. El barco queda encallado, el Justín, y él con un grupo de gauchos y jinetes toman ese barco casi por tierra, a caballo. Pero en realidad Güemes va creciendo, va formando un batallón llamado Los Infernales, un ejército, vamos a decir, popular, de 6.600 hombres divididos en pelotones de 60, 50, de acción rápida, nunca dar un combate frontal, sino sorprender al enemigo en partidas pequeñas. Burcas. Sí, tremendos, una capacidad de combate, de los mejores jinetes, acompañado por todo un ejército de espionaje y contraespionaje, donde estaban los niños, las mujeres, los ancianos. 9 invasiones españolas detenidas por Güemes, ¿no? Y su gente. Güemes fue electo gobernador en 1815, uno de los primeros gobernadores electos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y como Buenos Aires no se molestaba de mandarle recursos al ejército del norte, Güemes tuvo que recurrir a préstitos forzosos sobre esas altas sociedades salteñas, justamente, ¿no? Ah, les habrá caído bárbaro. Sí, estaban chochos, felices los tipos. Varios representantes de la oligarquía salteña huyeron a esconderse en los cuarteles enemigos. Fueron ellos los que guiaron a las fuerzas españolas, conducidas por José María Valdés, alias Barbarucho, un coronel salteño traidor que estaba a las órdenes del ejército realista. Me asesinado, traicionado. Un golpe, un tiro por la espalda. Tiro por la espalda, traicionado, porque bueno, justamente... ¿Quién lo traiciona? Lo traicionó la oligarquía salteña, que estaba muy interesada en hacer negocios. Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires estaba muy en contacto con esta gente, ¿no? Incluso hay antes de su asesinato, hay una llamada revolución, que era un golpe de Estado, la revolución del comercio, o sea, de los comerciantes, de los pudientes, ¿no? Para derrocar a Güemes, que lo derrocan. Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Siempre fue igual, ¿eh? Sí, impresionante. Dolorosamente. Pasa el tiempo y sí. La visión porteña de lo que era Güemes. Halcón hizo el gran Alfredo hizo de Güemes. Y la querida Negra Sosa de Juana Azurduy. De Juana Azurduy. Y muy linda la música también. Se llama Güemes, la tierra en armas, dirigida por Torre Nilsson.
y muy linda la música también. Hoy contaba Gustavo Campana, que es un periodista fantástico, muy sabio con el que trabajo, cada uno de estos detalles que hacen a Güemes y a Macacha, y la forma en que esto también lo sabía de antes, en el sentido de él pudo haber tenido mejor suerte en la huida y quiso ser generoso con la guardia, ¿no? Exactamente, sí, para no implicar más vidas, digamos, ¿no? Y se manda solo y él rompe ese cerco y ahí es donde es herido por la espalda, ¿no? ¿Qué leíste para hablar? O sea, has leído un montón, por supuesto, porque si no, no podrías hacer ningún tipo de análisis histórico ni escribir tantos libros. Pero puntualmente de Güemes, bueno, porque siendo tan relegado por una parte de la historia... Hay bastantes trabajos sobre Güemes en Salta y hay una interesantísima colección documental, ¿no? El Instituto Güemesiano, se llama así, ha hecho una colección de todos los documentos, que son como 20 tomos, interesantísimo, una muy buena recopilación. Y la verdad que en general hay que ir a Salta para estudiar a Güemes, ¿no? ¿Y Güemes como político cómo fue? Bueno, un gran político, muy buen administrador de su provincia, una provincia que estaba en desgracia, pues estaba en guerra, en la primera línea de combate. Me imagino lo que era. Pero fue un tipo, por ejemplo, que se ocupó mucho de la educación, del reparto de tierras entre su gente, y por eso lo del padre de los pobres, ¿no? Un gobernador muy querido por su pueblo, ¿no? Dentro de las limitaciones, realmente, porque era una provincia abandonada. Tenía un gran concepto de igualación. Exactamente. Es decir, ellos, que era la diferencia con los latifundistas y la oligarquía. Por supuesto, un hombre que hablaba de la inclusión, ¿no? En ese sentido tenía mucho que ver con estas frases de Belgrano de la inclusión, que es un término muy poco usado en aquel momento. Yo creo que es lo que los hace grandes, esa generosidad a todos estos próceres. Cada uno de ellos, Artigas, la reforma agraria de 1815, Güemes, el reparto de tierras. Sí, bueno, y Belgrano ya en 1795 habla de reforma agraria. 1795 siendo un funcionario colonial, ¿no? Esto es lo extraordinario, porque sabía que esa reforma no iba a tener ninguna suerte, pero estaba sembrando, ¿no? ¿Y en sintonía con Güemes quién está? Decías, Artigas, bueno, Belgrano. Mucho San Martín y mucho Belgrano, ¿no? Son personas, y Arenales, que es una persona muy interesante, un español que se pasa al bando criollo, y que es un poco uno de los jefes de la inteligencia sanmartiniana. La inteligencia sanmartiniana era impecable, ¿no? Una inteligencia, estamos hablando del servicio de inteligencia, ¿no? Impresionante. ¿De no morir Güemes algo cambiaba para San Martín? Sí, cambiaba todo. Cambiaba todo porque Güemes hubiera sido un hombre que hubiera acompañado ese último pedido de San Martín de no tener que recurrir a Bolívar, de poder armarse y enfrentar el sur del Perú la última batalla. Y Güemes estaba dispuesto, ya estaba hablado, ya estaba charlado esto. Por eso es buena la pregunta, porque pasaba eso, ¿no? ¿Había Felipe una disputa, hablando de Artigas, con él en algún momento, digo, como dos caudillos populares o no? ¿Disputa entre los caudillos? Sí, más bien como una cuestión de... ¿Qué, Víctor Hugo, iba a decir? Había roces. Había roces, por supuesto, sí, porque había quien decía que había que priorizar absolutamente la guerra con el español y quien decía que Artigas en ese momento estaba distrayendo la atención de las armas, pero en realidad era Buenos Aires que hacía un mal reparto de los recursos, ¿no? De ahí venía la cosa. ¿Quiénes fueron sus sucesores? Creo que siempre en un gran líder, un gran prócer. Bueno, ahí justamente hablaba de Vir, que fue uno de los que continuó en esta lucha. Arenales es una persona que tiene mucho que ver también con la provincia. Y después, bueno, toda esta sucesión de personajes que son las republiquetas que siguen la lucha y que luego empalman con Bolívar, ¿no? Cuando llega Sucre, y por eso es tan importante la presencia de los bolivarianos en ese territorio, que se termina llamando Bolivia en homenaje a Bolívar, que son los que bajan. Y ahí es interesante lo que hace Bolívar, porque Bolívar le dice a Rivadavia, gobernante argentino de ese momento, este territorio le corresponde al Río de la Plata. Y Rivadavia ni le contesta la carta. Ahí vamos perdiendo el Alto Perú, ¿no? Hoy, fíjate qué interesante. Este amigo Gustavo Campana nos hizo escuchar un discurso de Allende, hablando del guerrillero Güemes delante de Lanuse. Claro, el famoso encuentro en Socompa, Lanuse-Allende, que fue un encuentro interesantísimo. Sí. Que era por el tema del tren, de Salta a Socompa. Año 71. 70-71, claro. Sí. 71. Salta a Socompa y ahí se juntan y dicen que fue muy interesante ese encuentro. Lanuse era un tipo muy inteligente, ¿eh? Lanuse era uno de esos milicos inteligentes con el que uno, por supuesto, no tiene nada que ver, no coincide nada, pero yo creo que justo Perón y Lanuse son los tres militares más inteligentes del siglo XX, más políticos del siglo XX. Cada uno muy diferente al otro, por supuesto. Y así como mencionás Allende, me quedé con una pequeña curiosidad. ¿Pasa muchas veces, o pasó en el caso de Güemes, que es más respetado o más reconocido
en otros países que en el propio? Pues sí, pasa. En el caso de Güemes, muy respetado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Es casi un personaje nacional. Ni hablar de Monteagudo, ¿no? Por ejemplo, que es un tipo súper respetado en Bolivia. De hecho, es un héroe nacional en Bolivia, ¿no? Y acá es un olvidado absoluto. Felipe, muchas gracias por favor, por este libro, por esta visita, por saber tanto y compartirlo. Bueno, gracias a ustedes. Más que amable, Felipe. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes.